héroes que nacen con confianza, con una convicción inquebrantable de quiénes son y cuál es su lugar en el mundo. Y después está Simon Williams, un hombre que jamás dejó de sentirse pequeño, incluso cuando se convirtió en uno de los seres más poderosos de la Tierra. Wonder Man no es la historia de un elegido, ni la de un símbolo aspiracional inmediato. Es la crónica de alguien que nunca creyó estar a la altura, de alguien que vivió convencido de que el miedo lo definía más que sus capacidades, y que tuvo que aprender, a golpes, que sobrevivir no es lo mismo que vivir. La historia comienza mucho antes de los rayos iónicos, antes del traje y antes incluso de los Vengadores. Empieza en el seno de la familia Williams, marcada por una figura paterna tan dominante como cruel. Sanford Williams era un hombre duro, severo, incapaz de expresar afecto sin convertirlo en exigencia o castigo. En ese entorno crecieron dos hermanos muy distintos. Eric, físicamente privilegiado, competitivo, con una necesidad constante de demostrar fuerza. Y Simon, un prodigio intelectual, introvertido, sensible, devorador compulsivo de libros, refugiado en el conocimiento como escudo ante un mundo que siempre sintió hostil. La violencia emocional del padre no hizo más que profundizar esas diferencias. Eric canalizó la presión hacia afuera, endureciéndose, buscando validación en los lugares equivocados. Simon, en cambio, internalizó cada desprecio, cada grito, cada humillación. Creció creyendo que no era suficiente, que su valor dependía de demostrar algo extraordinario, pero sin jamás sentirse preparado para hacerlo. Ese caldo de cultivo sería determinante para todo lo que vendría después. Cuando Sanford muere, los caminos de los hermanos ya están irremediablemente separados. Eric termina vinculado a la magia, uno de los sindicatos criminales más poderosos del mundo de Marvel. Simon, por su parte, hereda Manufacturas Williams, una empresa tecnológica que intenta competir con gigantes como Industrias Stark. Y ahí aparece otro golpe directo a su autoestima. Por brillante que fuera como inventor, Simon no era un líder empresarial. Tony Stark no solo superaba sus patentes, sino que las volvía obsoletas casi sin esfuerzo. El fracaso financiero se acumula, las decisiones erróneas se multiplican y finalmente la empresa se desploma. Simon es arrestado por malversación, humillado públicamente y reducido, una vez más, a la sensación que lo acompañó toda su vida, la de ser un fraude. Es en ese momento de quiebre absoluto cuando entra en escena la Encantadora. No lo busca por ambición ni por maldad innata, sino precisamente por su fragilidad. Simon es fácil de manipular porque está desesperado por sentirse importante. No dejaré que destruyas mi vida entera. ¿Destruir qué? Acepta formar parte de los amos del mal, no por odio a los Vengadores, sino porque por primera vez alguien le ofrece una salida, un propósito, una promesa de relevancia. Bajo el liderazgo del Barón Zemo, es sometido a un experimento en la selva amazónica que bombardea su cuerpo con radiación iónica, transformándolo en Wonder Man. El precio es inmediato y cruel. Si bien obtiene fuerza, resistencia y habilidades sobrehumanas, sus propias células comienzan a deteriorarse.
La vida se le escurre entre los dedos y Zemo aprovecha esa condena para encadenarlo con una amenaza: obedecer a cambio de un antídoto o morir. Simon acepta infiltrarse entre los Vengadores fingiendo ser un héroe que busca ayuda. Sin embargo, algo ocurre durante esa convivencia. Por primera vez, no es tratado como un error, ni como una carga, ni como un fracaso. Es escuchado, es respetado, es visto como un igual. Esa experiencia despierta una verdad devastadora. Comprende que jamás fue malvado, solo estuvo perdido. Cuando llega el momento decisivo y los amos del mal atacan, elige traicionarlos. Decide sacrificarse para salvar a los únicos que lo trataron con algo de dignidad. En su mente, ese acto final representa la culminación de un deseo profundo: morir sabiendo que, al menos una vez, hizo algo que valió la pena. Para alguien que nunca se sintió suficiente, entregar la vida por otros era la única forma de justificar su existencia. Pero la muerte no llega del todo. The violence caused such silence. Who are we? Simon entra en un coma profundo y los Vengadores preservan sus patrones cerebrales, incapaces de aceptar su pérdida. Su hermano Eric, ahora convertido en el supervillano Grim Reaper, roba el cuerpo con la esperanza de devolverle la vida mediante la ayuda de la Garra Negra. El resultado es una abominación, un ser reanimado sin conciencia, sin identidad, reducido a una sombra violenta de lo que alguna vez fue. Zombie, 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 Sin embargo, cuando sus recuerdos regresan lentamente y su humanidad comienza a reconstruirse, Simon vuelve. Y con ese regreso nace un miedo nuevo, más profundo y persistente que cualquier otro: el terror a morir otra vez. Ese pánico se convierte en el eje central de su existencia. Ya no teme fracasar, teme desaparecer. La muerte deja de ser una idea abstracta y se vuelve una presencia constante. A pesar de reintegrarse a los Vengadores, comienza a rechazar el rol de superhéroe porque lo asocia con ese final que ya conoció. Se siente incómodo en el campo de batalla, inseguro de su lugar, incapaz de aceptar su nueva condición. El pánico a la muerte se instala como una sombra permanente. Cada lucha le recuerda que su existencia pende de un hilo. Ese constante temor a la mortalidad lo vuelve inseguro, nervioso, incapaz de aceptarse. Gracias a los contactos de Hércules, intenta reinventarse como actor, pero fracasa estrepitosamente. Prueba trabajos como guardaespaldas, como empleado en laboratorios, como doble de riesgo para aumentar su confianza, buscando desesperadamente una identidad que no lo obligue a enfrentarse a su miedo. Nada funciona porque el problema no estaba afuera, el conflicto era interno. Simon no se acepta, no acepta al Hombre Maravilla, ni al hombre que fue antes, ni al que es ahora. Vive atrapado en una contradicción constante. Quiere ser valiente, pero huye del verdadero peligro. Desea pertenecer, pero se sabotea cada vez que lo logra. Esa inseguridad también afecta su relación con Visión, un sintesoide creado a partir del cuerpo de la Antorcha Humana original y de sus propios patrones mentales. Al principio, Simon lo desprecia, viéndolo como una copia incompleta, una versión artificial de sí mismo. En realidad, lo que no soporta es verse reflejado en otro ser que,
pese a su origen, parece más seguro de quién es luego de someterse a un extenso proceso de humanización, en el que se demostraría como el tipo de hombre que Simon podría ser, pero que, técnica y paradójicamente, es. La relación con Eric termina de cristalizar todos estos conflictos. Grim Reaper considera que Wonderman es una aberración, que su hermano murió el día del experimento, cree que ese Simon bondadoso fue corrompido y se culpa por haberlo arrastrado a la ruina. Simon, en cambio, hace algo que nunca había hecho antes. Tras ser inspirado por Hank Pym, el Ant-Man original, asume la responsabilidad completa de sus actos. Acepta que no fue un santo, que también tomó malas decisiones, que no necesita ser idealizado para ser digno. Esa aceptación es dolorosa, pero necesaria. My way, getting good at starting it over every time that I return. El punto de inflexión llega cuando comprende que su miedo no lo está protegiendo, sino destruyendo. Entiende que el verdadero daño no se repara negando lo que uno es, sino abrazándolo sin condiciones. Ser parte de los West Coast Avengers le da finalmente un sentido de pertenencia genuino. Aprende a estar presente, a confiar, a vivir pese al miedo y convertirse en un hombre firme, hecho y derecho. Ese crecimiento también transforma su vínculo con Visión. Donde antes veía una máquina inferior, ahora reconoce a un igual, a un hermano. Alguien que, como él, luchó por definirse, por amar, por cambiar. Simon entiende que la humanidad no está en el origen, sino en la capacidad de evolucionar. Wonderman representa una verdad incómoda pero poderosa. No solo hace falta fuerza para morir por una causa, también hace falta coraje para levantarse cada día, enfrentar el miedo, aceptar las propias fallas y seguir adelante. Simon Williams no vence el temor eliminándolo, sino aprendiendo a vivir con él. Y en ese acto, profundamente humano, se convierte en algo más grande que cualquier haz de energía iónica. Con este personaje le ocurre algo similar a lo que pasa con Wolverine. Sus historias individuales importan, pero es en los relatos grupales donde se revela su esencia. En el caso de Logan, podemos citar las dos partes de origen, Arma X o la saga de Honor como material fundamental, pero donde verdaderamente lo conocemos es por las mañanas a través de la interacción cotidiana con los X-Men, mientras desayuna una cerveza en la cocina de la escuela Xavier, aún contando con el mítico número del 86, o sus casi 30 números en la serie individual del 91, es en los volúmenes de West Coast Avengers, especialmente en el segundo, donde descubrimos que Simon no es solo poder, sino vulnerabilidad, no solo inseguridad, sino crecimiento. Es a través de su relación con Tigra, Hawkeye, Mockingbird o Iron Man donde aprendemos la historia de alguien que pasó toda su vida sintiéndose fuera de lugar y que, al final, entendió que pertenecer no significa dejar de tener miedo, sino decidir quién eres a pesar del mismo.